Bienvenidos al segundo podcast sobre entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca de algunos factores vinculados a la hipertrofia, así como algunos consejos para optimizar el entrenamiento destinado a este fin. Pero bien, antes que nada hay que conocer cuáles son los principales factores por los que se da la hipertrofia, cuáles son los mecanismos para obtenerla. Y pues en primer lugar tenemos a la tensión mecánica, que bien esta depende de dos aspectos fundamentales, como son la intensidad, que en este caso la manera más objetiva de medirla es el porcentaje cercano a nuestra repetición máxima. Y bien, el otro aspecto es el tiempo bajo tensión. El otro factor es el estrés metabólico, que se manifiesta como resultado de la acumulación de productos derivados del metabolismo, como es el lactato, el fósforo inorgánico o el aumento de hidrogeniones. Y el otro aspecto es la hipoxia muscular o la disminución de aporte de oxígeno, que está asociado directamente al entrenamiento con cargas. Y bien, los dos puntos anteriores en conjunción producirán un daño a las células musculares, que posteriormente, con un adecuado descanso y una alimentación adecuada, se produce lo que se conoce en el mundo del entrenamiento como la supercompensación, y pues existirá un crecimiento de las fibras musculares. Así que de manera resumida y simple, así es como se produce la hipertrofia. Ahora bien, teniendo en cuenta los puntos anteriores, ¿de qué nos sirven? Pues que para planificar un entrenamiento de hipertrofia, lo que se busca es encontrar un punto óptimo entre volumen e intensidad, y con ello conseguir una combinación ideal entre tensión mecánica y estrés metabólico. Esto nos lleva a lo que comúnmente se dice y se predica en los gimnasios, que para conseguir hipertrofia hay que moverse en un rango de entre 8 a 12 repeticiones. Sin embargo, esto solo es una verdad a medias. ¿Por qué? Bien, porque no está totalmente explicado esto, no está la causa del por qué se dice. Y pues este rango de repeticiones se estableció por las investigaciones de Charles Poliquin en su libro Los Principios de Poliquin, escrito en 1997, y en él se encontró que las mayores ganancias musculares se daban en series que tenían un tiempo bajo tensión de entre 40 a 60 segundos. Con ello también estableció el tempo de cada fase durante un levantamiento, que lo explicaré más adelante. Poliquin propuso un tempo de 3, 0, 1, 1. El primer número corresponde a la fase excéntrica del movimiento, fundamental desde el punto de vista de la tensión muscular, porque en esta fase es donde mayor daño se realiza sobre la fibra muscular. El segundo número corresponde con la posición de máxima extensión del músculo en relación al movimiento. Él propone que sea 0 segundos. Y el tercer número corresponde a la fase concéntrica y debe ser rápida en relación a la fase excéntrica. La fase concéntrica siempre debe realizarse a la máxima velocidad posible, porque existirá una máxima activación o una mayor estimulación de las fibras rápidas, y estas son las que mayor capacidad tienen para aumentar su tamaño, son las que principalmente se pueden hipertrofiar. Y el cuarto y último número hace referencia a la fase de máxima contracción del movimiento, porque la contracción isométrica requiere un control sobre esa carga, y pues esto añadirá tensión metabólica. Si hacemos cuentas, seguir este tempo en cada repetición implica que cada una dure 5 segundos. Si multiplicamos 5 por 8 tenemos 40, 5 por 12 tenemos 60. Estamos dentro de ese rango que Poliquin nos propone, siempre y cuando se realicen siguiendo esta metodología. Un ejemplo, si realizas 12 repeticiones simplemente por hacerlas, quizá no sea tan eficiente, y como siempre predico, no cuentes las repeticiones, sino haz que las repeticiones cuenten. Ahora hablaremos del primer componente de la carga, en este caso de la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia hace referencia a cuántos días vamos a trabajar a la semana. Esta se puede dividir en cuántos días a la semana vas a trabajar cierto ejercicio o cuántos días a la semana vas a trabajar cierto grupo muscular. Por mucho tiempo se ha hablado de las famosas rutinas Wader, donde se trabaja un grupo muscular a la semana y no se vuelve a tocar hasta la siguiente semana. Dentro de este mundo del gimnasio son muy famosas y muy populares y se suelen utilizar mucho dentro de la planificación del entrenamiento con pesas. Sin embargo, puede que no sean tan eficientes, por cuestiones de que para que exista una adaptación, la frecuencia del entrenamiento es súper importante. Así que el consejo para optimizar este punto es que cuantifiques el volumen total semanal y lo distribuyas en la manera en que mejor se adapte a ti. Un ejemplo, si tenemos dos rutinas diferentes, pero ambas tienen un volumen total semanal muy parecido, ninguna de ellas es mejor.
pero sí que es cierto que alguna de ellas se va a adaptar mejor a cierta persona. Así que lo importante aquí es cuantificar el volumen y aplicar el principio de individualización. Y bien, pasamos al siguiente componente, que es la densidad. Para ser más específicos, el descanso entre series. Si revisamos literatura científica, vamos a encontrar que los rangos de descanso recomendados se encuentran entre 40 a 90 segundos. Sin embargo, no hay que olvidar la función del descanso, la cual es permitir al cuerpo seguir trabajando con un volumen e intensidad continuo. Un ejemplo, realizas una serie de press banca y descansas 30 segundos. Pero en la serie posterior tienes un descenso drástico de volumen e intensidad. Empiezas a disminuir las repeticiones, empiezas a bajar el peso. Y pues con esto quiero decir que si disminuir el tiempo de descanso también implica disminuir el volumen y la intensidad, entonces es totalmente ineficiente. No habrá menos ganancias musculares por descansar más de los 90 segundos, ya que esto es totalmente individual, depende del nivel y de la propia adaptación de los sistemas energéticos de cada sujeto. En resumen, preocuparse más por descansar lo que tú creas necesario para rendir al máximo en el conjunto de series posteriores, teniendo en cuenta mantener el volumen e intensidad total de cada sesión. Y bien, esto sería todo por el podcast de hoy. Esperen más y hasta luego.